Bueno, buenas noches a todos. Estamos en nuestro ciclo de conferencias virtuales de la Fundación Poema. Para nosotros como miembro de la Fundación estamos muy agradecidos por su asistencia, agradecidos con el doctor Jesús Ardila, quien va a dictar esta charla. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores por hacer posible estos espacios para compartir y aprender un poco de toda la experiencia sobre estos temas. Le vamos a dar un minutico que todos se conecten para poder empezar. Bueno, a continuación tenemos al doctor Jesús Ardila. El doctor Jesús Ardila es médico pediatra y oncohematólogo pediatra de la Universidad Nacional de Colombia, miembro de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica CHOP y de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia ISTH. Además, es presidente de la Junta Directiva de la Fundación Poema, quien nos hablará sobre hemofilia, este tema que nos interesa a todos y que día a día nos trae retos en el manejo de los niños. Bienvenido, doctor Ardila, esta noche. Vale, muchas gracias, doctora Rendón. Muchas gracias a todos por su asistencia. Vamos a hablar hoy del panorama actual en hemofilia. Vale, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Entonces, vamos a hacer un amplio camino por la hemofilia y empecemos por cosas básicas acerca de qué es la hemofilia. Recordemos que es la patología hemorragia segunda en frecuencia después de la enfermedad de von Willebrand, pero que genera grandes retos en la atención clínica. Está ligada al cromosoma X y tenemos hemofilia A por aquella marcada por la deficiencia de factor 8 y hemofilia B marcada por la deficiencia de factor 9. Existe otro tipo de hemofilia, la hemofilia C y otros trastornos mucho menos frecuentes de la coagulación, pero específicamente vamos a centrarnos en hemofilia A y B. Recordemos que en hemofilia A tenemos aproximadamente 25 casos por cada 100.000 y el 80-85% de los casos es severo, lo que significa que hay un hemofílico A severo por cada 10.000 personas en el mundo. Mientras en la hemofilia B tenemos 5 casos por 100.000 y de esos 15 al 20% de los casos van a ser severos, lo que significa que vamos a tener 1.5 hemofílicos B severos por cada 100.000 personas en el mundo. De la misma forma vamos a hablar de la clasificación de la hemofilia. Recordemos aquí que la hemofilia leve es aquella en la que tenemos porcentajes de factor entre el 5 y el 40%, hemofilia moderada cuando tenemos un porcentaje de factor entre el 1 y el 5%, y severa cuando tenemos un porcentaje de factor por debajo del 1%. Y cada uno de ellos tiene unas presentaciones en términos de las manifestaciones hemorragíparas que están allí enumeradas, pero especialmente muy importante en hemofilia severa, aquellas manifestaciones de sangrado a nivel articular y en tejidos blandos que pueden ocasionar o comprometer la estructura y el funcionamiento de las distintas extremidades. De igual forma, recordemos que las mujeres portadoras también pueden tener niveles variables de factor y eso puede condicionarles en un principio para tener hemorragias ginecostétricas que lleven a que se haga el diagnóstico en edades tempranas, pero que también cuando tienen niveles más bajos pueden comportarse como mujeres hemofílicas y desde esa perspectiva van a necesitar el acompañamiento por los grupos multidisciplinarios. Recordemos que las mujeres portadoras no las definimos solamente por sus manifestaciones hemorragíparas, sino por aquellas condiciones que en el historial clínico van reuniendo. Así tenemos que son portadoras todas las hijas de varones hemofílicos, la madre de 2 hemofílicos al menos, o la madre de un hemofílico que tenga historia familiar positiva y aquel que tenga pues una mutación genética confirmada, pues ya la podremos nombrar como portadora. Y son posibles portadoras las hermanas de los hemofílicos y las madres de un hemofílico sin historia familiar. Así como hablábamos ahora, aproximadamente el 70-80% de los hemofílicos A
van a ser severos, el 50% en las series de casos en las que hay una mayor frecuencia de hemofilia B puede llegar a ser severo, y la edad de inicio en las manifestaciones o en la clasificación severo habitualmente se da antes del año sus presentaciones como manifestaciones de sangrado. Así, vamos a identificarlo en la clínica, un sangrado inusual en los varones con una edad media de primer sangrado hacia los 10 meses, como hablábamos ahora, antes del primer año, y que van a ocasionar distintos sangrados, dentro de ellos los que podemos clasificar como de riesgo bajo, es decir, que no ponen en riesgo la vida, las hemartrosis, los hematomas, la hematuria y el sangrado de mucosas, y de riesgo alto cuando está comprometido el sistema nervioso central o la vía aérea, como aquellos sangrados a nivel retrofaríngeo, los retroperitoneales por los grandes volúmenes que se pueden allí acumular, o aquellos que pueden condicionar síndromes compartimentales como el hematoma del iliozoas, el sangrado tibial, el hematoma tibial, los hematomas perineales y los hematomas que comprometen los flexores del antebrazo. Desde este punto de vista, teniendo todas esas características clínicas, la Federación Mundial de Hemofilia ha dado unas pautas acerca de qué hacer, y dentro de este abordaje del panorama actual de la hemofilia debemos hablar específicamente del equipo multidisciplinario. En cada equipo multidisciplinario en la atención por hemofilia debe haber un director médico, debe haber un director de la parte de enfermería encargada del grupo de hemofilia. Debe haber también un grupo de salud musculoesquelética en la que haya un terapeuta físico, un ortopedista, un fisiatra, especialistas de laboratorio que acompañen en el seguimiento a estos pacientes y que orienten junto con todos los demás miembros del equipo clínico el diagnóstico de los pacientes. Un grupo de soporte psicosocial que incluye trabajo social y psicología, que puedan identificar todos esos factores que retan la atención, y por supuesto todo el equipo multidisciplinario complementario constituido por odontología, farmacia, el grupo de dolor, genetistas, infectólogos, hepatólogos, ginecólogos e incluso consejeros vocacionales. Así también la recomendación de la Federación Mundial de Hemofilia en la tercera versión de las guías para la atención en los pacientes con hemofilia recomienda que deben tener acceso a la atención en urgencias, a un laboratorio de hemostasia especializado, a un manejo farmacológico completo que incluya antifibrinolíticos, uso de desmopresina, factores de coagulación y aquellas terapias que no tengan que ver con factores, pero que estén involucradas en el control de la hemostasia. Se deben asegurar hemocomponentes seguros para todos los pacientes, deben tener ayuda en la movilización en los casos en los que se vean comprometidas sus articulaciones, y deben tener un grupo que les permita la inmovilización, incluso que sepan ellos en casa cómo hacer las inmovilizaciones, y debe haber un conocimiento y registro del del manejo clínico para facilitar la atención frente a los cambios en los grupos de atención. Y esto sí que es bien importante en nuestros grupos de atención latinoamericanos, en donde nuestros grupos de pacientes pueden cambiar entre una y otra institución con mayor facilidad. Respecto a la actividad física, también viendo este panorama actual de la hemofilia, se ha recomendado por la Federación Mundial de la Hemofilia una actividad física que haga prevención de la hemartrosis, que incluye el ejercicio regular, adecuada ingesta de vitamina D y calcio, que se guíe la actividad física por los grupos de fisioterapia. Se recomiendan unos deportes específicos como la natación, el trote, la caminata, el golf, el tenis, el ciclismo, con los elementos de protección que incluyen casco, codera y rodillera, y el remo en aquellas regiones en donde pues, es asequible. Aquellos deportes que no son sugeridos, como el fútbol, el boxeo, el rugby, la lucha y el motociclismo, deben ser evitados a toda costa. En la terapia en casa, hablando de esta visión de la hemofilia, debemos asegurar el acceso inmediato a los tratamientos, entrenar a nuestros pacientes en autoinfusión, la identificación de sangrados y del manejo de esos sangrados, la adherencia a los tratamientos que se les formulen a nuestros pacientes, y por supuesto que tengan la posibilidad de tener un acceso venoso seguro, idealmente a través de la autoinfusión, y que tengan la posibilidad, aquellos pacientes que desarrollen ansiedad al acceso vascular, del anestésico local si es que lo requieren. Desde esa perspectiva, vamos a empezar hablando de las terapias que debemos contar
en el arsenal terapéutico de los pacientes con hemofilia. Dentro de esos está el antifibrinolítico. Recuerden que lo que va a hacer es evitar que la plasmina actúe sobre el tapón de fibrina. Y el que tenemos habitualmente disponible es el ácido tranexámico, sin olvidar que en algunos otros países puedes también encontrar el ácido aminocaproico. Cuando hablamos del ácido tranexámico, tenemos para administración sistémica y para administración tópica. Cuando lo administramos por vía sistémica, por vía oral, encontramos esta dosis de 30 miligramos por kilo día en 3 dosis y por vía endovenosa de 15 a 25 miligramos por kilo dosis. Antes del procedimiento y hasta por 3 días en caso que se vayan a llevar los pacientes a procedimientos odontológicos y en caso de pacientes con sangrado menstrual que sean portadoras de hemofilia. También debemos asegurar el acceso a la desmopresina, recordar que la desmopresina es un análogo de la vasopresina que va a incrementar 2.5 a 6 veces los niveles de factor 8 al liberarlos desde el endotelio, y su administración va a ser por vía endovenosa, se calcula de 0.3 microgramos por kilo y sabemos que va a ser un pico aproximadamente hacia los 60 minutos y lo tenemos disponible tanto por vía endovenosa como por vía inhalada. Cuando es por vía inhalada, para aquellos países en los que está disponible, habitualmente se utiliza por encima de los 12 años y la dosis está aquí recomendada para menores de 50 kilogramos, 150 microgramos y para mayores de 50 kilogramos, 300 microgramos. El nombre recibido es el estimate y el momento en que se recomienda su administración es 2 horas antes de los procedimientos, especialmente para aquellos pacientes que van a ser llevados a procedimientos odontológicos. Ahora, cuando hablamos de factores de coagulación, vamos nuevamente a lo básico. Recordemos, la corrección del factor 8 nos permite que por cada unidad de factor 8 vamos a corregir el 2% de la actividad del factor. Luego, de esa forma, si vamos a hacer una corrección para un sangrado específico, vamos a calcular la dosis del factor con el porcentaje deseado al que debemos llevarlo, que por ejemplo para una hemartrosis puede ser alrededor del 50%, menos el porcentaje de actividad del paciente por el peso y lo dividimos en 2 por esta equivalencia de una unidad con el 2% de actividad del factor. Y para factor 9, la equivalencia es una unidad, corrige el 1% de actividad del factor, una unidad por kilo. De esta forma vamos a hacer la corrección calculando la dosis del factor así, el porcentaje deseado menos el porcentaje de actividad del paciente por el peso. Eso nos va a dar la dosis que vamos a requerir de factor. Recordar allí que no desperdiciamos factor, es decir, si nos da una cifra que no es cerrada alrededor de la presentación comercial que tenemos de las ampollas del factor, ponemos o promediamos o acercamos la cantidad, la dosis que vamos a administrar de factor a la presentación comercial disponible más cercana. Así, cuando estamos abordando este panorama actual del tratamiento, pues vamos a hablar qué metas tenemos en el tratamiento en hemofilia y vamos a enfocarnos en lo que es la profilaxis. ¿Qué buscamos con la profilaxis en los pacientes con hemofilia? Recuerden aquellos estudios originales de hace varios años en los que Manco Johnson nos hablaba de la importancia de prevenir el daño articular. Y finalmente, a lo largo de los años, no solamente queremos evitar el daño articular, sino queremos llevar a nuestros pacientes lo más cercano a una vida normal. Y desde allí se han diseñado todos los esquemas profilácticos que incluyen factor 8 de vida media estándar y se ha logrado a través de los años, y aquí sí que ha sido muy disruptivo, todas las nuevas terapias que han ido apareciendo en hemofilia, que han permitido la prolongación de la vida media, tanto del factor 8 como del factor 9, llevándolo hasta 5 veces en el caso del factor 9 en términos de vida media. Así, recordemos los objetivos del tratamiento o el por qué estamos dando la profilaxis en el tratamiento en hemofilia, y es que vamos a orientarlo para que los pacientes tengan la vida más cercana a lo normal, y esta profilaxis debe ser individualizada, debe tomar en consideración el fenotipo de sangrado del paciente, el estado articular, la farmacocinética individual y por supuesto las preferencias y la autoevaluación que haga el paciente de su profilaxis. Así, habitualmente vamos a tener esquemas de profilaxis que arrancan en nuestros niños alrededor de los 6 a los 30 meses. Vamos a hablar de una profilaxis primaria, que es aquella que arrancamos antes de los 2 primeros sangrados articulares, una profilaxis secundaria que se da después de los 2 sangrados articulares, y una profilaxis terciaria en aquellos pacientes que ya tienen daño articular
como tal establecido. También existen esquemas de profilaxis que van a ser temporales para ciertos casos específicos en los que se quiere controlar, por ejemplo, una articulación diana o alguna situación específica que esté llevando a que los pacientes que se encuentren en terapia a demanda logren controlar un evento específico o unas condiciones características que los están poniendo en riesgo de sangrado. De esta forma vamos a prevenir la microhemorragia crónica y el daño articular subclínico. A lo largo del tiempo hemos ido hablando o hemos ido familiarizándonos con este esquema de tratamiento que nos habla de la tolerización temprana y es dar a nuestros pacientes desde etapas muy tempranas en la vida, 3, 4, 5, 6 meses, una estimulación con el factor 8 para permitir que nuestros pacientes, su sistema inmunológico se adapte a la presencia del factor 8 y que finalmente estos pacientes no desarrollen inhibidores a largo plazo. Así logramos acumular estas 50 primeras dosis de administración de factor que son las que mayores retos nos generan en términos de la generación de inhibidores, que es esa complicación tan grande que queremos evitar, y que en algún momento esta terapia que era propuesta por el grupo alemán fue cuestionada en términos de qué tanto poner una dosis muy baja, alrededor de 10 o 15 unidades por kilo, iba a prevenir finalmente los sangrados intracraneanos en los pacientes con hemofilia severa. Y lo cierto es que cuando se hace la revisión histórica, los pacientes que tienen los sangrados intracraneanos habitualmente se presentan estos sangrados en etapas muy tempranas de la vida en la que la gran mayoría no tienen estímulo todavía o no tienen acceso o no se les ha brindado la terapia con factor 8 y eso hace que mantenerlos en estas primeras etapas de la vida con pequeñas dosis sí nos dé esta ventaja de la tolerización temprana, como lo muestra este gráfico acá. Entonces, aquel grupo de control histórico, miren, el porcentaje llegaba a ser hasta del 14% versus el grupo de estudio, ¿sí? Que llegaba a ser solamente del 1% de la presencia de inhibidores cuando se administra en estas dosis muy bajas de factor y por eso cada vez es una tendencia más grande que llevemos a nuestros pacientes desde etapas muy tempranas a un estímulo bajo de factor con dosis pequeñas y con regularidad que va de 1 a 2 semanas. Por supuesto, existen múltiples esquemas de profilaxis. Dentro de ellos, el esquema habitual que recordamos es el esquema interdiario, lunes, miércoles, viernes. Y este esquema, cuando se utiliza en la forma adecuada, con las dosis correctas y sobre todo acompañando a nuestros pacientes, da una tasa anualizada de sangrado, de acuerdo a lo que está reportado en la literatura, aproximadamente de 0.6 sangrados por año, con un consumo promedio de 6.000 unidades por kilo cuando se hace un seguimiento de una cohorte. Y en los esquemas a demanda, es decir, que se les dé solamente la terapia en los episodios de sangrado, pues la tasa puede llegar a ser hasta cercano al 5. Y pues aquí, cuando comparamos las dos tasas, es evidente que necesitamos dar una profilaxis. Así entonces, vamos a entrar en materia y vamos a hablar de cómo definimos una articulación diana y cómo esto nos introduce en este esquema de profilaxis que es propuesto inicialmente por el grupo canadiense y que es el que utilizamos en gran parte de Latinoamérica. Entonces, recordemos la articulación diana es la presencia de 3 sangrados en una articulación por un periodo de 3 meses. Algunos grupos en la literatura hablan hasta de 6 meses, pero que sabemos que aumenta el consumo del factor y aumenta los costos hasta el 119% y habitualmente suelen localizarse en estas articulaciones, en tobillos con mayor frecuencia, codos y rodillas. Así, el esquema canadiense fue presentado en este ensayo clínico en el Hospital Canadiense y aquí en el Sick Children desde julio del 97 hasta diciembre del 2012 y evaluaba desarrollo de articulaciones dianas y costo-efectividad. ¿Qué hacía este esquema canadiense? Tomaba pacientes por encima del año y antes de los 2.5 años que tuvieran menos de 3 hematrosis y un factor 8 por debajo del 2% y que tuvieran inhibidores negativos. Y así aparece la terapia escalonada y es el primer paso, que es una dosis única semanal a 50 unidades por kilo, con una evaluación trimestral y semestral que permite
evaluar también en los pacientes cómo físicamente, cómo han ido evolucionando y se debían, para mantener en este paso, en estas 6 articulaciones evaluadas, no debería haber ningún sangrado. ¿Cuándo dar el paso 2? Entonces, cuando se desarrollara alguna articulación diana, que tuviéramos al menos 4 sangrados, ya fueran articulares o de tejidos blandos que comprometieran la función en un seguimiento de 3 meses. Bueno, o 5 sangrados en cualquier localización con la dosis previamente establecida. En ese momento deberíamos pasar al segundo paso, que es una administración de profilaxis 2 veces por semana en una dosis promedio de 30 a 40 unidades por kilo. Entonces aquí hacíamos la evaluación trimestral. Habitualmente los pacientes lograban mantenerse allí varios años y para mantenerse en este paso debía haber 0 articulaciones comprometidas. ¿Cuándo dar el paso 3? Nuevamente cuando se desarrollara una articulación diana o hubiese compromiso de tejidos blandos, pero que también se comprometiera la función y hubiese al menos 4 sangrados o también 4 sangrados articulares en el seguimiento de 3 meses o que se presentara 5 sangrados con la dosis previamente establecida. ¿Listo? ¿Cuál era este tercer paso? Consiste en 3 dosis semanales de 25 unidades por kilo, que se podían aumentar 5 unidades por kilo de acuerdo a la evolución de los pacientes, con evaluación trimestral hasta por 5 años. Y lo mismo debe hacerse evaluación física y acompañamiento cercano, y no debe haber compromiso de articulaciones en el seguimiento. ¿Cuáles fueron los resultados de este esquema? Pues miren, el consumo fue de 3.656 unidades por kilo por año. Se redujo el consumo en comparación al histórico aproximadamente en un 39%. La media de tiempo del paso 1 al paso 2 fue de 3.5 años. Y en el seguimiento a 5 años de todos estos pacientes, el 40% continuaron en paso 1, el 32% en paso 2 y el 28% en paso 3. ¿Qué sucedía acá? ¿Qué probabilidad había en el seguimiento, ¿sí?, de que los pacientes no fuesen escalonados? ¿Sí? Fíjense que está aproximadamente en un 20% en el paso 1. ¿Cuál era la probabilidad de no escalonarse en el paso 2? Hasta un 41%. Y en el paso 3, mayor del 60%. ¿Sí? Con una adherencia muy importante, y es que el 96% se mantenían en paso 1, el 94% en paso 2 y el 97% en paso 3. Y todos cumplían con las dosis que se establecían. De esa forma, pues se fijó como un muy buen esquema de manejo y es el que clínicamente en la pediatría más utilizamos, con resultados clínicos y de costo-efectividad que lo permiten clasificar como reproducible y fácilmente implementable en la práctica clínica. En hemofilia B, la historia ha sido un poco distinta. Se arrancan habitualmente con dosis que van una vez por semana en niños más pequeños y que pueden ir a 2 veces por semana. Y aquí en hemofilia B ha habido ensayos clínicos que han evaluado, especialmente con factor 9 recombinante, la posibilidad de dar una dosis más alta de 100 unidades por kilo en aquellos pacientes que logran estabilidad clínica dándolo una vez por semana. Y lo cierto es que muchos pacientes logran entrar en este grupo con unas tasas de sangrado anualizado controladas. Recordar que en el factor 9 vamos a encontrar depósito del factor extravascular y esto hace que esta posibilidad de dar dosis altas en menor regularidad sea una opción de tratamiento y que nos permita brindarle la opción a los pacientes de llevarlos a una mejor calidad de vida con menor cantidad de infusiones, con una dosis más alta, porque confiamos en que estos depósitos que se hacen a nivel extravascular logren controlar el fenotipo de sangrado. Ahora, si eventualmente no se logra controlar con estas dosis altas en los pacientes que ya se encuentran en una etapa más avanzada de la vida, podemos devolvernos al esquema de 2 veces por semana. Y esto evidencia de lo que hay en la literatura acerca de cómo los factores 9 tienen esta distribución extravascular y allí están contempladas las 2 moléculas, tanto los factores de vida media estándar como los factores de vida media extendida, de los que más adelante vamos a hablar. Así damos un paso
en la historia, y es que cuando ya estamos en este tipo en estos pasos pues de la profilaxis, en los que estamos en 2 o 3 infusiones por semana, debemos empezar a considerar las alternativas que tenemos disponibles en la actualidad, como el uso de la farmacocinética. Al respecto de eso, recordar que es un modelo poblacional que va a tomar información a priori de grandes grupos poblacionales y que van a describirnos la relación entre la exposición y la respuesta, que en este caso son la dosis y la metaterapéutica, con poblaciones modelos que han sido tomadas habitualmente de los ensayos clínicos, de las grandes cohortes, y que nos van a permitir acortar estas farmacocinéticas que hacíamos previamente con múltiples dosis hasta 12 o 13 muestras a 1, 2 o 3 muestras que nos van a permitir construir una curva para cada paciente. Así, la farmacocinética va a proteger la práctica de los pacientes inusuales y sobre todo de datos incorrectos y permite eliminar variables que no son pertinentes, que en algún caso nos pueden hacer confundir, como las condiciones clínicas de los pacientes y en algunos casos también el peso, la talla, la distribución del tejido graso. Desde esta perspectiva, y especialmente para aquellos centros en los que la farmacocinética todavía no es el estándar del tratamiento en la farmacocinética, hemos desarrollado algunas recomendaciones, hemos extraído de la literatura algunas recomendaciones de cuándo hacer una farmacocinética o a quiénes priorizar para darles el acceso a la farmacocinética. Entonces, allí sí es bien importante que cada centro establezca cuál es su meta en tasa anualizada de sangrado, ¿sí? Entendemos que todas las cohortes son distintas, pero establecer esa meta y si la supera, pues indudablemente es un paciente al que debemos hacerle un análisis por farmacocinética. Si hay una discordancia entre el cálculo matemático, es decir, esta evaluación que hablábamos de una unidad debe aumentar el 2% de la actividad y tenemos una vida media alrededor de 8 horas, si tomamos niveles allí y no estamos encontrando las cosas como esperaríamos, pues es un buen momento para, por supuesto, evaluar todas las posibles complicaciones, incluidas los inhibidores, pero para darle prioridad a este paciente en un análisis de farmacocinética. Por supuesto, todo paciente que esté por fuera del control clínico debe ir a una farmacocinética. El desarrollo de una articulación diana, como lo hablábamos hace unos momentos, más de 3 sangrados en la misma articulación en 3 meses, también debería ser una indicación para priorizar a nuestros pacientes de farmacocinética. Y desde allí, recordemos lo que nos han enseñado en el estudio PROPEL, que cuando guiado por farmacocinética, optimizamos el nivel de factor para llevarlo alrededor de 3, 5, 8 o 12%, pues el control de la tasa anualizada de sangrado e incluso de las articulaciones diana, pues es mucho más efectivo y es una dosis que después del control de la articulación diana puede volver a escalonarse a un promedio del 3%. Los pacientes que requieren adaptación del esquema por actividades, como aquellos que tengan deportes de alto impacto, pues por supuesto, la recomendación es evitarlos, pero cuando haya alguno de estos deportes, pues tratar de orientar por farmacocinética, mejorar los niveles en ciertos momentos de la actividad física y, por supuesto, tener allí la intervención por el grupo de trabajo psicosocial, de apoyo psicosocial, que nos oriente a estos pacientes para eliminar todos estos factores de riesgo. Allí, especialmente para nuestros países en los que tenemos muchas montañas, cuando necesitamos información de nuestros pacientes que no vivan cerca a los centros de tratamiento, pues nos va a permitir, ¿sí?, evaluar el error preanalítico de las distintas muestras que se toman. Y es que si tenemos una farmacocinética, vamos a esperar unos niveles esperados en ciertos momentos, unos niveles de factor en ciertos momentos. Y si esto no se correlaciona, pues podemos empezar a dudar de error preanalítico, bueno, de muchas cosas que son retos en el día a día de nuestros pacientes, pero también se convierten en una ayuda a los datos de farmacocinética para aquellos pacientes que no se pueden acercar a una evaluación, para orientarles la terapia, para aquellos pacientes que son pocos adherentes a asistir a los servicios de urgencias o que tengan un comportamiento clínico inusual. Por supuesto, aquellos pacientes que están en crecimiento y que su volumen de distribución va cambiando, por supuesto, por ejemplo, en los niños que están en crecimiento y tienen más del 20% de la ganancia de peso, o los adultos que tienen variaciones más lentas en quienes se considera que si tienen una farmacocinética y clínicamente va cambiando y han pasado más de 2 años, pues es un momento de indicar una nueva farmacocinética, o condiciones clínicas que les estén haciendo sospechar
que requiere un análisis por farmacocinética para orientar mejor la terapia. Y como última recomendación, aquellos pacientes en los que estemos pensando en virarlos a vida media extendida. Entonces, dentro de esas hay algunas indicaciones clínicas como requerir incremento de más del 50% de la dosis con un factor 8 de vida media estándar. Eso justifica que pensemos en un factor de vida media extendida, o que tengan una vida media muy corta, o que tengan una tasa anualizada de sangrado elevado con factor 8 en dosis máximas, el factor 8 de vida media estándar. Así recordemos entonces qué es un factor de vida media extendida. Existen 3 criterios. Acá el estudio que definió esto, que es una revisión realizada por varios de los doctores que son líderes en opinión en hemofilia. Y allí están que estos criterios son que tenga un diseño con tecnología que extienda la vida media, es decir, que haya una tecnología distinta que permita que esta vida media se prolongue, que haya una demostración de biodiferencia por un área bajo la curva que sea hasta 125% por encima en comparación al factor de vida media estándar, y que la vida media en proporción al de vida media estándar sea mayor o igual a 1.3 veces la vida media previa. Luego, así vamos a definirlos, y fíjense que aparecen distintas tecnologías y distintos factores como las proteínas de fusión con fragmentos FC de la IgG, la fusión con albúmina, la glicopegilación de sitio específico, la pegilación aleatoria o la pegilación de sitio específico con moléculas más pequeñas, que en el caso de factor 9 pueden llevar a prolongar la vida media hasta 5 veces, y en el caso de factor 8 pueden llevar a prolongarla hasta 1.8 veces. Fíjense acá, hay unas recomendaciones, las dejo allí para su consideración, de cuáles son los factores que están disponibles de vida media extendida y las dosis que están recomendadas en cada uno de ellos para su utilización clínica, y cómo están allí los estudios que relacionan los resultados clínicos que se han obtenido. Y lo cierto es que las moléculas de vida media extendida llegaron a la práctica clínica, y en muchos de los casos llegaron para quedarse y estabilizar a nuestros pacientes, y por supuesto darles una mejor calidad de vida a todos los pacientes con hemofilia. Cuando estamos hablando de farmacocinética y de factores de vida media extendida, no debemos olvidar en este amplio panorama de la hemofilia que cuando los vamos a evaluar debemos tener en cuenta las discrepancias que se pueden producir per se por el tipo de molécula y por la tecnología que se ha implementado en su desarrollo. Así, hay moléculas que no vamos a tener discrepancias entre las cuantificaciones cromogénicas y las cuantificaciones coagulométricas. Aquí están enumeradas esas moléculas en las que no hay reportadas discrepancias. Y aquí les traigo las recomendaciones en aquellos factores en los que hay que estar atentos y tener en cuenta que están reportadas discrepancias, y se debe acompañar en este proceso, tanto de lo clínico como del laboratorio, estar en constante comunicación para que no se nos pasen algunos datos. Recordemos entonces que cuando hacemos los análisis de farmacocinética vamos a tener distintas herramientas de personalización. Están varias disponibles como MyPK-Feed y WAPS, que nos van a mostrar curvas como esta, que nos dicen cómo se está comportando el factor, y que ya en la actualidad en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa están disponibles para que los pacientes lo tengan como una aplicación disponible en su teléfono móvil, y nos van a permitir hacer la modelación del esquema de tratamiento y en conjunto con nuestros pacientes poder definir cuál es el tratamiento que elegimos, y que ellos puedan ver en tiempo real en sus dispositivos móviles cuál es el porcentaje de factor que tienen disponible, como lo pueden ustedes ver aquí. Esta es las distintas formas en las que se pueden presentar. Así, cuando analizamos las distintas herramientas, pues vean ustedes que tanto MyPK-Feed como WAPS son gratuitas, ¿sí? MyPK-Feed tiene algunas limitantes, y es que está disponible solamente para 2 moléculas, mientras que en WAPS tenemos pues disponible para todas las moléculas. El tiempo de respuesta en MyPK-Feed, una vez que se ingresan los datos, es inmediato. En WAPS puede tomar hasta 24 horas. Existe la posibilidad de calcular dosis, de jugar con las dosis en las 2 herramientas. No requieren de hacer washout, es decir, de hacer que el paciente se quede sin terapia para poder hacer los análisis de farmacocinética.
Los muestreos son menores en MyPK-Fit, pero en WAPS se pueden adaptar de acuerdo a lo que el paciente requiera. Podemos hacer fusión de infusiones, es decir, hacer una infusión y tomar unos niveles el día lunes y hacer otra próxima infusión el día viernes y tomar los niveles el día sábado. Y esas infusiones se pueden fusionar y eso nos van a arrojar datos. Tienen en cuenta variables pertinentes, algunos de ellos, algunas no, como MyPK-Fit no evalúa algunas como la creatinina y la hemoglobina, el hematocrito. El ingreso de los datos es muy intuitivo, permite modificar los límites de seguridad que ajustamos para que en la pantalla del celular de nuestros pacientes marque como verde, rojo, amarillo, ¿sí? Y de esta forma podamos establecer esos límites de una forma muy personalizada. Permite generar informes tanto para médico y paciente en MyPK-Fit y en WAPS solamente para el paciente. Es decir, solamente el paciente nos puede enviar el informe. Lo que vamos a ver en el informe en WAPS son las infusiones y los sangrados, mientras que en MyPK-Fit vamos a poder encontrar tanto las infusiones como los sangrados y la localización de esos sangrados. Pero finalmente, cualquiera de las dos herramientas que utilicemos es muy buena y sobre todo tiene una gran repercusión sobre lo que nuestros pacientes van a percibir en cuanto a apoderarse de su tratamiento y tener una certeza de cuál es el nivel de factor en tiempo real. El manejo de la aplicación en los dispositivos móviles es muy intuitivo en ambos casos. En WAPS el acceso es a través de un link y en MyPK-Fit es a través de un código QR. Y bueno, aquí hay muchas otras opciones que se pueden evaluar y que seguramente si ustedes más adelante están interesados pueden entrar a comparar cada una de estas herramientas. Las cuantificaciones para WAPS en factor 8 nos recomiendan en vida media estándar en hora 4, 24 y 48 y lo que hablábamos, existen horas opcionales como hora 8 y 30 y hora 24 para aquellos pacientes que pueden hacer solo una cuantificación. Y para vida media extendida debemos hacer una cuantificación adicional entre horas 60 y 84. Para factor 9, cualquier momento entre el día 2 y 3, o tener dos muestras con diferencia de más de 4 horas en el día 2 o 3, y para factor 9, vida media extendida, una muestra adicional en el día 4 o 5. Seguimos avanzando en esta búsqueda de revisar un poco todo lo que está sucediendo en hemofilia en la actualidad y vamos a hablar de herramientas que llegaron y que llegaron también para quedarse, como el acceso al ultrasonido. El ultrasonido en hemofilia requiere entrenamiento, pero nos va a permitir con ese entrenamiento hacer el monitoreo de la salud articular. Es una herramienta diagnóstica en las urgencias, también nos permite movilizarnos hacia las casas y nos va a orientar también el tratamiento de las hemartrosis. Al respecto de eso, en nuestro país todavía hay alguna limitante en que lleguen estos dispositivos que se pueden adaptar a los teléfonos celulares o a las tabletas, pero cada vez con más facilidad están llegando. Y hay muchos otros dispositivos de acceso de ultrasonido que son, digamos, portátiles y que pueden incluso trasladarse hasta las casas de nuestros pacientes. En ecografía musculoesquelética, desde el 2007 estamos tratando de identificar cuál es el mejor abordaje para hacer un diagnóstico de cómo se encuentra la articulación de nuestros pacientes. Y en el 2007 pues está este protocolo que nos habla de cuáles son los hallazgos que debemos encontrar en rodillas y tobillos, pero que es bastante largo y que tiene en cuenta muchas variables, pero a partir de él, fíjense que vamos a empezar a encontrar las lesiones y nos van a empezar a enseñar a toda la comunidad que está alrededor de los pacientes con hemofilia, dónde debemos poner los transductores, cómo vamos a ver la imagen en la resonancia y cómo hay una correlación, como en este caso, de un sangrado a nivel articular que nos permite empezar a tener esta orientación y este deseo por empezar a utilizar el ultrasonido en nuestra atención clínica. De la misma forma, en el tobillo, y cómo aquí existe un sangrado y cómo por ecografía podemos identificar también estos cambios que serían fácilmente confundibles con la grasa, que es la almohadilla grasa que se encuentra en esta localización en el tobillo, pero que requiere cierto grado de entrenamiento. Así, hacia el 2013, un grupo
bastante nutrido, tanto de hematólogos, fisioterapeutas, ortopedistas y radiólogos a cabeza del doctor Martinoli, deciden desarrollar esta escala que es el GEDAS, que va a establecer y estandarizar el puntaje por articulación, va a evaluar codos, rodillas y tobillos, evalúa sinovial, cartílago y hueso, y cuando hacen el capa interevaluadores entre todos los distintos miembros del equipo que hicieron esta prueba sin necesidad de ser radiólogos, el capa es muy cercano a 0,75, que es excelente. El GEDAS, fíjense ustedes, es muy gráfico, nos muestra con fotos, con gráficos, cómo debemos tomar el transductor y cuál es la imagen que debemos esperar. Esto para codo, para rodilla y para tobillo, y nos permite, que es algo muy innovador y que ninguna otra escala ha logrado hacer en los últimos años, es darle un puntaje a cada articulación y de esta forma poder tener un evolutivo de 0 hasta 8 de qué tan comprometida se encuentra nuestra articulación, evaluando lo que decíamos, la sinovial, el cartílago y el hueso. Siguiendo adelante en esta búsqueda de conocer todo lo que tenemos en la actualidad en hemofilia, pues hablemos un poco de los inhibidores. Recordemos que son anticuerpos neutralizantes contra el factor, presentes hasta en el 30% de los pacientes hemofílicos A y por fortuna en una proporción mucho más baja en hemofilia B, empeora el pronóstico y el riesgo de muerte. Está asociado especialmente con el tipo de exposición en la edad, y por eso hablábamos allá tempranamente de dar la tolerización y de no exponer a los pacientes a factor justo en los momentos en que tienen sangrados y que todo su sistema inmunológico está bastante activo y que nos va a hacer que tengamos una reactividad mayor para el desarrollo de los inhibidores. Y fíjense cómo cuando este tipo de exposiciones en emergencias, en la medida en que la edad es más baja, es más alto el riesgo del desarrollo de inhibidores. Por supuesto, existen factores genéticos que han sido asociados al desarrollo de inhibidores. Nuestro objetivo no es ahora nombrarlos todos, pero que justifican hasta la mitad de la presencia de los inhibidores. En inhibidores históricamente hemos tenido terapias como los agentes bypass que no daban respuesta al control clínico de nuestros pacientes, pero que vale la pena que lo tengamos en mente, como el complejo protrombínico activado con estas dosis allí enumeradas y el factor 7 recombinante activado, que siguen siendo todavía una alternativa de tratamiento. Y junto a ellos tenemos la inmunotolerancia que buscaba erradicar los inhibidores y que es exitosa hasta en el 75% de los casos y que siempre debe intentarse al menos una vez en hemofilia A, y dependiendo de pues las características propias de la región en donde va a ser tratado el paciente y del riesgo, es decir, del pico de inhibidores, de las características genéticas, bueno, todo lo que tú quieras evaluar alrededor de tu paciente, vas a poder determinar cuál es el mejor esquema para tu paciente en ese momento. Y teniendo en cuenta que debemos estar haciendo una evolución, una evaluación en la evolución continua para modificar la terapia tempranamente si es que se necesita. Y esto nos habla de dosis y de tipo de factor a utilizar en la inmunotolerancia. De esta forma, la inmunotolerancia es clarísimo que prolonga la expectativa de vida, va a disminuir los costos, disminuye, por supuesto, el consumo de recursos. Cuando hay una inmunotolerancia exitosa, sabemos que se disminuye hasta 13 años de lo que se consume un paciente con inhibidores. Vamos a disminuir la estancia hospitalaria, mejorar el bienestar tanto físico como psicológico de nuestros pacientes, a disminuir el consumo o el día de trabajo, los días de trabajos perdidos de los padres y, por supuesto, apoyar a nuestro sistema de salud para que no se quiebre. En esquemas de inmunotolerancia tenemos varias opciones que van desde las dosis bajas hasta dosis intermedias y dosis altas, y esto dependiendo de cómo clasifiquemos en términos de pronóstico, y frente a eso tenemos distintas clasificaciones del pronóstico de los inhibidores en hemofilia. Esta es una de ellas, muy buen pronóstico aquel que tenga un pico histórico máximo menor de 25 y muy mal pronóstico aquel que tenga un pico histórico máximo por encima de 1000, con esquemas que van a ser variables dependiendo de las condiciones, de la curva de inhibidores, de las características propias del paciente. Así, entonces, estos pacientes iban a tener el esquema de inmunotolerancia y control de sus sangrados cuando se presentaran por evento. Así surgió con el tiempo el desarrollo de la profilaxis con agentes bypass y se propuso la profilaxis con FEIBA y con factor 7 activado recombinante
con resultados que para algunos pacientes son alentadores, pero que para la gran mayoría pues no completaba lo que necesitábamos, manejándolos en eventos con los mismos agentes bypass, o si se trataba de un paciente con inhibidores de baja respuesta, incluso utilizar factor 8 en dosis altas. Actualmente tenemos disponible otras opciones de tratamiento como el emicizumab, que es un anticuerpo que va a ser biespecífico tanto para el 9 activado como para el 10, como ustedes lo ven acá en la gráfica, y que cuando aparece va a comportarse como el factor 8, va a mimetizar la actividad del factor 8 sin ser un factor 8, y especialmente teniendo en cuenta que la afinidad del emicizumab es mucho más baja que la del 8 por el 9 y el 10. De esta forma, esta terapia llegó para modificar la vida de los pacientes con inhibidores y sí que ha sido disruptiva. Aquí están el listado de todos los anticuerpos monoclonales que se encuentran en estudio. Por supuesto, emicizumab ya lo tenemos disponible en nuestro mercado en el país. Los estudios que nos muestran en qué dosis lo podemos utilizar y sus resultados. Y recordar que existen algunos otros anticuerpos monoclonales que esperamos que puedan avanzar en sus ensayos clínicos para que lleguen a nuestro país, especialmente para aquellos pacientes que tienen reacciones anafilácticas al B o que tienen desarrollo de inhibidores en hemofilia B, como el fitusiran y el concizumab. Recordemos que el emicizumab lo podemos utilizar en dosis semanales, en dosis cada 2 semanas o en dosis cada 4 semanas, con picos de generación de trombina que son muy similares en los dos, con variaciones realmente que desde el punto de vista clínico, en lo que se respecta a el control clínico de nuestros pacientes, la diferencia es muy baja. Y que cuando lo medimos con factor cromogénico humano, nos permite ver cómo se comporta alrededor del 10 o el 15% de actividad del factor, lo que hace que estos pacientes, cuando lo trasladamos a nuestra visión antigua basada en factor 8, pues tengan una estabilidad clínica muy importante. Recordemos aquí cómo cuando tenemos los picos de trombina generados por el emicizumab, estos ya tienen una asociación con niveles de emicizumab y ya se han hecho los estudios para comprobar que la concentración de emicizumab por 0.3 es la equivalencia en factor 8 cuando se mide con factor 8 cromogénico humano. Eso significa que podríamos hacer la conversión al revés y en cuantificaciones de factor 8 cromogénico humano tratar de identificar o aproximarnos a cuál es la concentración en emicizumab en microgramos por mililitro de nuestro paciente para aquellos países que no tenemos generación de trombina. Como no tenemos generación de trombina, en nuestro medio en este momento tenemos disponible la trombolastografía. Fíjense ustedes cómo aquí cuando utilizamos emicizumab, esta es una curva pre-emicizumab, y una vez que utilizamos el emicizumab, se normaliza y esta es su equivalencia en generación de trombina, que no es una generación de trombina normal como en un paciente sin inhibidores, pero que da la suficiencia para aproximarse a un 10 o un 15% de actividad del factor 8. Otros ejemplos propios de nuestra práctica clínica que nos permiten ver cómo se comporta la trombolastografía pre y post emicizumab. Así, una vez que tenemos el emicizumab como una herramienta en nuestra terapia, en el panorama actual de la hemofilia, pues aparece el reto de utilizar el emicizumab como profilaxis y hacer inmunotolerancia. De esta forma, hacemos la impregnación y la mantención con emicizumab y proponemos un esquema que va de 50 a 100 unidades por kilo, 3 veces por semana de inmunotolerancia y que debe irse modificando muy tempranamente de acuerdo a la respuesta de los pacientes para tratar de pasarlos ya sea a una molécula plasmática enriquecida con von Willebrand o a dosis cada vez más altas que nos permitan asegurar una respuesta y un resultado cada vez mayor. Esto es de lo que hablábamos, básicamente de la intensificación y el cambio de producto. ¿Y qué nos permite ofrecer la inmunotolerancia en compañía con el emicizumab? Bueno, pues disminuir la mortalidad, permitirles la aproximación en el futuro a los pacientes a terapia génica si hemos logrado tener una inmunotolerancia exitosa, disminuir esta incertidumbre en los pacientes sin inmunotolerancia, disminuir los sangrados durante la ITI, que eso también
nos va a permitir que haya un poco, o suponemos que nos va a llevar a unas mejores tasas de éxito al disminuir la inflamación. Y bueno, reducir el uso de catéteres venosos centrales y tener disponible el factor 8 para el manejo de los sangrados, incluso en aquellos pacientes que sigan en profilaxis con emicizumab después de que se logre tener una inmunotolerancia exitosa. Para todo esto se requerirá mucha más experiencia clínica y esto se irá construyendo con el pasar del tiempo, pero es importante que recordemos allí las complicaciones asociadas a emicizumab y algunos otros agentes bypass como el APCC. Cuando se utiliza en dosis por encima de 100 unidades por kilo puede producir microangiopatía de trombosis. Para finalizar, vamos a hablar un poco de la terapia génica. Recordemos aquí que existe mucha más evidencia en hemofilia B, con inserción de material genético en vectores virales del tipo de los adenovirus, que no son patogénicos, no generan inmunogenicidad. Existen varios ensayos clínicos en el momento de alrededor de 24 para hemofilia A y B. Y una de las complicaciones que existen en la actualidad en este panorama de la hemofilia es que se pueden desarrollar hepatitis. Creemos que es por la respuesta inmune a al cápside y que puede esto resolver con algunos ciclos de esteroides. Esperamos pues que con el pasar del tiempo logremos reunir mayor experiencia, mayores datos clínicos y podamos saber si los pacientes finalmente tienen una resolución temporal o definitiva. Estos son los estudios que están publicados alrededor de la terapia génica. Y cuando hablamos de terapia génica, pues debemos también, dentro de lo que tenemos en la actualidad disponible en nuestro país, es que tenemos las pruebas genéticas disponibles y estas pruebas genéticas podemos evaluarlas en bases de datos gigantes, como hablábamos en la farmacocinética, podemos ingresar nuestra información genética obtenida en la atención de los pacientes y ver si esa información genética específica, estos son ejemplos de cómo ingresamos los datos, si esta información genética específica de nuestros pacientes está relacionada con mayor desarrollo de inhibidores o incluso con alteraciones como por ejemplo discrepancias en las cuantificaciones del factor. Es decir, aquellos pacientes en los que clínicamente vemos un fenotipo de sangrado que es más alto y no se relaciona con los niveles que estamos encontrando, o al contrario. Entonces, fíjense cómo todas estas herramientas que están disponibles en la actualidad están a nuestra mano y pueden ser utilizadas y muchas de estas bases de datos son de acceso gratuito. Este es un ejemplo de un análisis genético en un paciente con discrepancia y que fue comprobado por generación de trombina. Y fíjense cómo estamos en mora en países latinoamericanos. Fíjense, los que están en blanco son aquellos países que no están aportando información acerca de la genética de sus pacientes y que se requiere que empiecen a aportar cada vez más para poder tener mayor información y datos más robustos que nos permitan identificar el riesgo de nuestros pacientes para, ya sea para el desarrollo de inhibidores, para el desarrollo de artropatía, para todas las variables clínicas que queramos evaluar. Así, con este panorama actual que es bastante amplio, ¿sí? Debemos tener en cuenta que dentro de las conclusiones está, uno, hacer un muy buen uso de las terapias previas, conocer las terapias disruptivas, empezar a utilizarlas y saber que están allí disponibles, hacer uso de la tecnología, especialmente de la ecografía musculoesquelética, participar en los trabajos colaborativos como estas herramientas de genética, y todo ello nos va a permitir evaluar las mejores alternativas de tratamiento y de seguimiento para nuestros pacientes. Muchas gracias y escucho sus preguntas. Muchas gracias, doctor Jesús Ardila, por su excelente ponencia. A todos los participantes que nos acompañan pueden hacer sus preguntas por el chat. Mientras tanto, tengo por acá unas preguntas, doctor Ardila. Nos preguntan, ¿por qué usar esquema de inicio temprano de profilaxis con dosis baja? ¿Por qué escoger la dosis baja? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, esa pregunta se refiere a los esquemas de tolerización, supongo. Y es que estos esquemas de tolerización nos van a permitir reunir esas primeras dosis que son las que más riesgo de generación de inhibidores finalmente nos generan
y de esa forma vamos a disminuir la posibilidad de que nuestros pacientes se hagan inhibidores como complicación. Luego, ese concepto de esperar cada vez un poco más de tiempo para arrancar la profilaxis, pues sigue siendo cuestionado ya en la actualidad. Y aquí es importante sentarse con el grupo familiar y determinar junto con ellos por cuál camino vamos a tomar, pero saber que está la posibilidad de dar esquemas de tolerización temprana con dosis bajas de factor. Excelente, muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Cuál es su experiencia en la farmacocinética, haciendo farmacocinética poblacional? Bueno, por fortuna tengo la posibilidad de hacer farmacocinética poblacional al grueso de mis pacientes en la atención en hemofilia. Y lo cierto es que es un abordaje que cambia la visión de la profilaxis en hemofilia. Y yo creo que, así como hablábamos allí durante la presentación de esas indicaciones para priorizar, una vez que estén incluidos en farmacocinética, todos esos que son prioritarios, debemos empezar a incluir a todos los pacientes en farmacocinética porque arroja muchos beneficios en el seguimiento clínico, en los resultados clínicos, ¿sí? En la calidad de vida y ayuda en el manejo de los eventos de sangrado. Excelente. Por acá hay otra pregunta respecto a la tolerización. Habló de 50 primeras exposiciones. ¿La realiza con factores plasmáticos siempre o usan factores recombinantes? También una excelente pregunta. No todas las veces se está de acuerdo en los distintos grupos de tratamiento frente a cuál es la mejor alternativa, ¿sí? Está los grupos que se van siempre por la terapia plasmática y los grupos que recomiendan hacerlo con la terapia recombinante. Perfecto. Tenemos un comentario y una pregunta sobre el factor 8 cromogénico. ¿Por qué los niveles del factor 8 cromogénico sirven para calcular los niveles de amicizumab? Y la doctora Gloria Ramos nos recuerda que el factor 8 cromogénico es bovino y no humano. Veremos. El doctor Ardila hizo algo, no lo veo. Denos unos minuticos para revisar qué pasó con la conexión del doctor Ardila. Sí. El doctor Ardila está conectándose nuevamente. Sí. ¿Listo? Jesús, te repito la pregunta, tranquilo. Es sobre el factor 8 cromogénico. ¿Por qué los niveles de factor 8 cromogénico sirven para calcular los niveles de amicizumab? Y estaba replicando un comentario de la doctora Gloria Ramos, que simplemente recordar la medición del laboratorio del factor 8 cromogénico es bovino y no humano. Sí, cuando hablamos del factor bovino, ¿sí? Es para medir los niveles de factor 8 del paciente, diferenciándolo, ¿sí? Diferenciándolo de los niveles que arroje el emicizumab, ¿sí? Pero los ensayos clínicos que están alrededor de la farmacocinética con emicizumab en el factor cromogénico lo hacen con factor cromogénico humano, ¿sí? Y esto es para poder detectar los niveles de emicizumab porque recuerden que el emicizumab se va a pegar a las moléculas humanas, a las bovinas no. Por eso es que el bovino sirve para medir el 8 basal de nuestros pacientes, ¿sí? Qué sé yo, en aquellos pacientes con hemofilia sin inhibidores o aquellos pacientes quienes están con inhibidores y los llevamos a inmunotolerancia y esta finalmente está siendo exitosa, ¿sí? Entonces queremos saber cuál es el nivel de factor 8 real de nuestro paciente alejado de lo que tenga de dosis de emicizumab. En ese caso, ¿sí? Es bovino porque necesitamos que se nos mida el factor 8 basal de nuestro paciente, ¿vale? Por eso es tan importante la diferencia allí y gracias a la doctora Gloria por la claridad para que se haga esta diferenciación.
Lo que muestran los ensayos clínicos cuando evalúan la farmacocinética del emicizumab y se lleva a esta equivalencia entre el 10 al 15% de actividad del factor 8, es una técnica modificada con factor 8 cromogénico humano y lo que nos permite es establecer los niveles que se logran con esos niveles plasmáticos de emicizumab, ¿sí? Y es factor 8 cromogénico humano que está pegado al emicizumab. Y esta cuantificación tiene una relación con los picos de generación de trombina. Y estos picos de generación de trombina tienen una equivalencia con las tablas que les mostraba en la presentación de las concentraciones de emicizumab. Entonces, finalmente, esos tres datos, cuando se articulan uno con otro, ¿sí? Nos permiten extrapolar los datos de la cuantificación de factor 8 cromogénico humano, llevarlos a las dosis de emicizumab en términos de concentración, pero esto es un cálculo indirecto llevado de lo que medimos con factor 8 cromogénico humano a generación de trombina a concentración de emicizumab. ¿Vale? Perfecto, listo. Por acá tenemos otra pregunta. El tratamiento de los pacientes a los cuales le dan, ¿realizan el tratamiento en casa o exclusivamente en la clínica? Claro, la idea y es una de las cosas en las que insiste la Federación Mundial, es facilitar el acceso a la terapia en casa de nuestros pacientes, ¿sí? Ya sea a través de autoinfusión o a través de programas de hemofilia que logren llegar a la casa de nuestros pacientes y que ya sea se haga la infusión allí por el personal de salud o se les acompañe en el proceso de autoinfusión. La experiencia nuestra en la actualidad es acompañándolos en casa, ¿sí? En la administración y ahí yo creería que un 20 o un 30% de los pacientes que optan por la autoinfusión. Excelente, muchas gracias, Doc. Tenemos otro que hablaste de la parte de ultrasonido. En tu experiencia, en lo que piensas, ¿quiénes se deben hacer ese entrenamiento para detectar las hemartrosis, digamos? Porque normalmente en nuestro medio lo hacen solo los radiólogos y pues eso vamos, pero ¿cuál es tu opinión sobre quiénes se deben entrenar en esa área? Sí, yo pienso que todo el personal involucrado en la atención clínica de pacientes hemofílicos debe recibir este entrenamiento. Eso quiere decir ortopedistas, fisiatras, hematólogos, fisioterapeutas, bueno, todo el personal que lo pueda hacer debería recibir este entrenamiento. Ahora, por supuesto, esto es solo una aproximación, ¿sí? No es un diagnóstico radiológico hecho ni por el hematólogo, ni por el fisiatra, ni por el ortopedista. Esto es una aproximación y esta es como está diseñada la implementación de GEDAS. Es un seguimiento rutinario, ¿sí? Eso es point of care. Entonces, seguimiento rutinario de nuestros pacientes y si vemos que algo se está saliendo de lo que debería ser en el seguimiento, pues adelantamos ese control por el radiólogo, ¿sí? El radiólogo los ve aproximadamente cada 6 meses y hace un GEDAS con todo el rigor del caso y les da las puntuaciones y seguramente podrá corregir algunas de las cosas que nosotros veamos en el seguimiento diario o en el seguimiento semanal o mensual que hagamos. Pero lo importante de esto es lograr detectar esos cambios tempranos mientras van a la próxima visita con el radiólogo. Va a hacer la detección allí y si vemos que algo se está saliendo allí de control o de los hallazgos habituales, mandarlo inmediatamente al radiólogo para que pueda confirmar nuestros hallazgos. Perfecto, excelente. Y por acá tengo la otra pregunta. ¿Cuál es tu experiencia con el esquema canadiense? Bueno, el esquema canadiense es mi esquema de terapia actual para los niños pequeños, ¿sí? La gran mayoría de ellos arrancan allí. Cuando llegamos al paso 2, que son 2 infusiones semanales, allí ya empezamos a plantear a los grupos de familias que debemos irnos preparando para hacer la farmacocinética en cualquiera de las cuantificaciones. Entonces, lo que hacemos es que si es martes y viernes, por ejemplo, hacemos una cuantificación en esa dosis del martes y en la de viernes dentro de 2 o 3 semanas hacemos la otra cuantificación y luego fusionamos
con farmacocinética el modelo y lo construimos para ver cómo se está comportando el factor y tener ya una herramienta con la cual responder si eventualmente aparece un reto clínico. Entonces, allí empiezan a fusionarse el esquema canadiense con lo que encontramos en farmacocinética y realmente es muy útil. Incluso hay muchos padres que ya sabiendo de los hallazgos en farmacocinética y de la disponibilidad de hacer la evaluación por farmacocinética, estando en el paso 1 de una infusión semanal, se acercan y te dicen, es posible que hagamos la evaluación por farmacocinética y la programamos con tiempo y se logra hacer sin problemas. Perfecto, doctor. No, excelente. No sé si en el público hay alguna otra pregunta o si quieren participar, levantar la mano para activar el micrófono. Parece que no, doctor. Muchísimas gracias por su ponencia. Agradecemos a todos los participantes por acompañarnos en esta noche y en estas charlas virtuales. Recuerden que hacemos estos ciclos de conferencias regularmente. Nuestra próxima conferencia es el manejo integral del paciente con diagnóstico de anemias de células falciformes, que se va a realizar el 1 de junio. Toda la información la pueden encontrar en nuestra página web www.poema.org y en nuestras redes sociales. Agradecemos a nuestros patrocinadores por hacer parte pues, de este espacio. Y muchísimas gracias, doctor. Excelente presentación, excelente conferencia y a todos los participantes que nos acompañan. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, que estén bien. Muchas gracias.